a todos. ¿Está bien? Sí. Gracias por venir. Veo algunos amigos, algunos compañeros. Kate Daura, bienvenida. Bueno, también Nicolás Canosa, que quiero decir que forma parte del Centro Nuestra América Chávez Kirchner, que es un semillero de jóvenes compañeros profesionales que se están preparando también para el recambio generacional, porque tenemos que pensar en eso también, ¿no? También la presencia de Rubén Buira, el embajador Rubén Buira, colega, diplomático. Muchas gracias por venir, Rubén. Él ha sido uno de los mejores directores de asuntos consulares que tuvo la Cancillería. Para que ustedes tengan una idea de la importancia del área que manejó Rubén, es el primer encuentro con la política exterior que tiene un argentino cuando viaja, tiene algún problema. Y nosotros con orgullo podemos decir que en la época de nuestra gestión hubo la más baja conflictividad en años y la mayor cantidad de problemas resueltos de los argentinos que les pasa de todo cuando vamos al exterior. Y bueno, siempre el consulado es una cara amiga que ayuda, y detrás de eso hay mucha gente trabajando, ¿no? Siempre con escasez de recursos, siempre con escasez de personal. Así que bueno, gracias Rubén por venir, y algún día te queremos aquí también exponiendo. Un poco, algunas reflexiones primero, y luego contarle un poco brevemente nuestra política exterior, así tenemos tiempo de conversar entre todos, y qué nos espera, o qué es lo que pensamos que tendríamos que hacer en este futuro inmediato, en medio de esta crisis profunda que vive el país. Una de las reflexiones es, bueno, felicitarlos por participar en este curso, porque miren, en la Argentina se habla mucho de política internacional, pero se habla muy poco de política exterior argentina, ¿no? Hay como una percepción que es cerrada, que el mundo es algo lejano, que no nos afecta. Un poco en el inconsciente colectivo del argentino está la idea de que somos pocos, producimos alimentos y estamos lejos, por lo tanto no nos va a pasar nada, ¿no? El mundo es una cosa que ocurre a 13.000 kilómetros y lo vemos en las noticias. Entonces hay toda una pasión por estudiar el mundo, pero hay poco interés por estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? La política exterior es algo secundario, así que creo que cursos como estos ayudan mucho. Y la política exterior nos afecta, porque es una percepción errada la que comentaba. Nos afecta en primer lugar porque un gobierno que abre indiscriminadamente las importaciones, ya hemos visto los efectos tremendos que tiene. Y también en otras cosas, como por ejemplo la política de paz que hace un gobierno, hace que nosotros gastemos muy poco en armamento, ¿no? Y gastar poco en armamento quiere decir que podemos destinar esos recursos para salud, para educación. En casa cuesta unos 20, 30 millones de dólares más barato. Pero también quiero decirles que el mundo nos impacta y nos afecta de cerca también, porque ustedes creen que con las reservas de gas y de petróleo no convencional para 200 años, como es Vaca Muerta, ¿ustedes creen que el mundo está lejos? ¿No? Esa puja entre Estados Unidos y China la tenemos acá, en la provincia de Neuquén. Entonces, es hora que nosotros empecemos a pensar como la política exterior como un capítulo muy importante en nuestra vida cotidiana, y como que tiene que ver, está íntimamente ligado a nuestra política interna. De acuerdo al proyecto país que queramos, vamos a tener una política exterior, porque al fin de cuentas es un instrumento del proyecto de país que nosotros definamos. Históricamente, como bien decía tanto Natalia como María, en la Argentina hubo dos proyectos que empataron a lo largo de nuestra historia. Uno no lo pudo vencer al otro, y eso explica nuestra inestabilidad política, explica nuestra inestabilidad económica, y explica también una política exterior pendular, porque en 4 años cambiamos y ahora vamos a volver a cambiar. Entonces eso hace que el mundo diga, bueno, ¿qué les pasa a los argentinos? Y el primer elemento de análisis que yo les transmito para que lo reflexionemos es ese empate el que explica la inestabilidad. En otros países hay un proyecto ya definido. Vieron que se alaba muchas veces, incluso en los medios de comunicación, que estable que son algunos países vecinos, ¿no? No hay inflación, claro, no pasan muy pocas cosas, ¿no? El chileno, el uruguayo, el peruano no lee el diario todos los días, a cada 5 minutos a ver qué pasó. Bueno,
son proyectos políticos que ya están definidos, por las buenas o por las malas. Si quedaba alguna duda en Chile, vino Pinochet y aclaró todo y dijo, no, acá vamos a hacer este modelo de país y se acabó. Bueno, en la Argentina no pasa eso. Y creo personalmente que ese empate continúa, ¿no? El triunfo electoral del 11 de agosto no ha resuelto las cosas. Tenemos una gran batalla cultural que emprender para zanjar esta disputa histórica. ¿Por qué creo? ¿Y cuáles son esos dos proyectos de país, no? El agropastoril es un proyecto para pocos argentinos que viene desde el fondo de nuestra historia, para unos 20 millones de argentinos. ¿Por qué? Porque la renta de la soja y la carne, más la timba financiera, y hoy se agregó el turismo, no alcanza para los 45 millones de argentinos. Es insuficiente. Por lo tanto, y eso explica también, por ejemplo, la duplicación de los planes sociales. Eso explica el servicio cívico voluntario. Eso para los argentinos que sobran, ¿no? Como no podemos matarlos, hay que contenerlos y hay que definir este tipo de programa. Bueno, este proyecto se ha demostrado insustentable. Este ya es el tercer intento en 30 años de un proyecto neoliberal en la Argentina y ha fracasado. Y quiero decirles que va a ir fracasando también en otros países de América Latina, porque la globalización para mí es progresista. Yo no veo la globalización como algo negativo. ¿Saben por qué? Porque la globalización ha democratizado la información y hace que hoy un joven paraguayo de 15 años vea por su celular cómo se vive en otra parte del mundo. Y nos da clases del último iPhone o de la última zapatilla Nike. Y eso, esa democratización de la información, hace que se democraticen los deseos también, y los deseos de consumo. Y si una sociedad no resuelve exitosamente eso, bueno, terminamos en inestabilidad política, emigración o represión. Entonces, ese proyecto neoliberal para mí es insustentable aún en América Latina. El que nosotros proponemos, y ahora hablo un poco de nuestra política exterior, eso es el país industrial, que es muy difícil porque los países no se industrializan de la noche a la mañana y no se industrializan sin esfuerzo. Todos los casos han sido proyectos épicos de industrialización, pero son los que garantizan la mejor redistribución del ingreso. Primero la producción de renta y de ingreso, y después la mejor distribución. No todos los países industriales, por supuesto, porque hay países industriales que tienen mucha pobreza adentro, pero hay otros en los que nosotros tenemos que imitar y seguir el camino, proyectos industriales que han producido mucha renta, que han producido mucho ingreso y que han logrado redistribuirlos bien, equitativamente, democráticamente. Bueno, tenemos que ir por ese camino. Muy difícil, es una cuesta empinada, va a llevar décadas, pero eso es lo que estamos condenados a intentar esa vía, porque la otra ya hemos visto que fracasa, y además por una convicción política. Los argentinos, por suerte y por gracias al irigoyenismo, al peronismo, queremos comer 4 veces por día y tenemos claro que la salud y la educación son derechos humanos, son derechos adquiridos y no nos resignamos a que no los podemos tener. Entonces, ese camino inevitable para la industrialización requiere una política exterior independiente, que es la que nosotros ejercimos. Yo les cuento, no esperaba ser vicecanciller, iba como cónsul a Cádiz, hasta que me bajaron 10 días antes del avión. No estoy arrepentido, pero pasó así. Y pensaba, como diplomático de carrera, que, bueno, toda política exterior, por más independiente que sea, concesiones hay que hacer, ¿no? Y un grado de dependencia hay que aceptar. Y bueno, quiero decirles que yo me llevé la sorpresa del siglo con Cristina porque no había ni concesiones ni grados de dependencia. Hicimos verdaderamente una política exterior independiente. Se pagan precios, por supuesto, no es gratis, ¿no? Y ustedes ya saben, ya se imaginan los precios que uno paga para ejecutar esa política exterior independiente. Pero en mis 4 años de gestión nadie nos llamó para sugerirnos una posición, nadie nos sugirió para sugerirnos un cambio de posición, nadie nos sugirió ceder en algo, ningún embajador, ningún presidente, ningún primer ministro en ningún país del mundo. Nos veían y sabíamos a dónde íbamos como país y eso se notaba mucho. Lo dijo también Putin, Vladimir Putin, dijo
dijo, es un gusto hablar con la Argentina porque sé que sé a dónde va la Argentina. Y porque queríamos un país industrial necesitábamos una política exterior independiente, pero también necesitábamos energía, de ahí se explica la nacionalización de YPF. No fue solamente una medida épica para recuperar nuestros recursos. Necesitamos energía para ese proyecto, porque un país que quiere industrializarse tiene que controlar la producción de energía. Y porque queríamos industrializarnos también se le dio tanta importancia a la ciencia y la tecnología. Porque ustedes saben que el principal problema es la tecnología, es la industria del conocimiento. Y eso no lo regala ningún país, lo tenemos que hacer nosotros mismos y tenemos recursos humanos para hacerlo. Una de las cosas que siempre cuento, que nosotros estamos orgullosos porque somos uno de los países que produce autos, ¿no? En cooperación con Brasil, pero producimos autos. En América Latina creo que es Brasil, México y Argentina, los países que producen autos. Pero ustedes saben que nosotros producimos la parte más barata del auto, porque lo más caro, lo que produce más rentabilidad es el software, y eso viene de las casas matrices, no nos permiten a nosotros que lo hagamos. Entonces, fíjense ustedes que aún en los productos industriales, ¿sí?, ¿no?, hay dependencia tecnológica, entonces por eso necesitábamos ciencia y tecnología. Y esta política exterior independiente significaba también ampliar, poner un huevo en cada canasta, no alinearnos con ninguna potencia en especial. Por eso la relación estratégica con Rusia, la relación estratégica con China. Nosotros con Estados Unidos teníamos relaciones maduras y estábamos bien más allá de mucha retórica, estábamos bien porque nos apoyábamos también en un proceso de integración regional. Y porque además también, vamos a ser honestos, y tuvimos la suerte que el norte estaba preocupado por otro lado, ¿no? Como un elemento de análisis, para que lo piensen también, los momentos de mayor autonomía nuestra coinciden con los momentos en que el norte está preocupado por otras zonas del mundo. Por eso hoy es extremadamente compleja la situación para toda América Latina, porque Estados Unidos ya no está tan preocupado en el Medio Oriente, se está retirando del Medio Oriente y se fija en su papel cero en América Latina. Entonces, nosotros habíamos también apoyado la integración regional, con idas y vueltas, porque la integración regional se avanzó mucho en la creación de conciencia de que le convenía a todos nuestros países, pero se avanzó menos en la cesión de soberanía, porque la integración quiere decir también cesión de soberanía, no es una fiesta. Y cuando a cada país nos planteamos que tenemos que ceder parte de nuestro poder de decisión para que lo tome otro centro, bueno, ahí empezamos a hablar en serio, ¿no? Ahí se juega por plata, ¿no? Y ahí ya no nos hace tanta gracia. Fíjense lo que pasa en Europa, ¿no? En Europa ya llevan, bueno, 60 años de integración y no la completaron. Es un proyecto exitoso a medias, pero no la completaron porque, claro, tenemos que ceder potestades de nuestros estados nacionales. Y eso es lo que tenemos que ir pensando nosotros, si verdaderamente lo queremos. Yo lo quiero, creo que nosotros no tenemos otro destino que la integración. Porque por empezar somos un mercado chico, 45 millones de habitantes, no somos atractivos para nada. Si nos integramos con Brasil, bueno, ahí ya la cosa toma otro color. Creo que es ese destino, pero lo tenemos que empezar a pensar que cuando hablamos de integración, ¿qué quiere decir? Que nuestros hijos o nuestros nietos van a vivir en un solo país, en una sola bandera. Pensemos si queremos realmente eso y tenemos que empezar a pelear dentro de nosotros mismos si de verdad queremos con Chile ser un solo país. Yo creo que sí, porque no tenemos salida al Pacífico, por ejemplo. Y lo que acaba de comentarnos María, creo que es obvio que las próximas décadas el eje del desarrollo económico mundial está en el Asia-Pacífico. Nosotros no tenemos un solo puerto en el Pacífico. Necesitamos la integración con Chile. Necesitamos la integración con Brasil para el mercado, ¿sí? Entonces, nosotros hemos hecho esta política exterior centrada en eso. Hemos encarado el tema Malvinas también, no pensando solamente en la reivindicación territorial, sino también en este proyecto de desarrollo, porque Malvinas
fundamentalmente es el mar, es el Atlántico Sur y la proyección antártica. Es pesca, hidrocarburos y petróleo. Cuando nosotros hablamos de Malvinas, hablamos de la reivindicación territorial, pero trascendemos la reivindicación territorial. La lucha ahí es por pesca, hidrocarburos, gas. ¿Qué es lo que perdimos en la guerra? En la guerra no perdimos la reivindicación territorial, nunca la tuvimos, perdimos el mar. Porque los británicos no pretendían el mar. Nosotros llegábamos incluso hasta las 12 millas de las islas y conseguíamos licencia de pesca sin ningún problema. La mayor pérdida de la guerra fue el mar argentino, el Atlántico Sur. Y la proyección de la Antártida, cosa que se tiene también poca conciencia, ¿no? Cuando hablemos ahora del futuro, me voy a referir a eso también. Mentalmente nosotros que decimos, no, la Argentina es de La Quiaca a Ushuaia. No, es de La Quiaca al Polo Sur. Entonces, tener en cuenta que la Antártida también es importante. La Antártida se va a lotear tarde o temprano, y cuanto más actos de soberanía y afirmación de derechos hagamos ahí, concretas, no solamente desde lo discursivo, ¿no?, mayores posibilidades vamos a tener de preservar ese sector para nosotros. Bueno, integración, Malvinas, Rusia, China, el acuerdo con la Unión Europea lo empezamos a negociar nosotros. Pero ¿saben por qué se demoraba? Porque precisamente nosotros no queríamos atornillar el país a las commodities, a que nosotros solamente vendamos carne y soja. Y ni aún así funcionaba el acuerdo como no está funcionando ahora, porque ni aún cediendo todo, Europa lo acepta. ¿Pero por qué? Porque defienden sus intereses. Defienden sus intereses, aún hasta los más pequeños. Miren, el tema de los limones que tanto se habló, y de que, bueno, era parte, con honestidad, también era parte de nuestros esfuerzos. No es que no dormíamos, pero era parte de nuestros esfuerzos. El tema de los limones. Fíjense con qué pasión Estados Unidos defiende el mercado de limones. Nos abrió un poquito, y nos lo van a cerrar en algún momento, porque hay una mínima, ínfima cantidad de productores norteamericanos de limones, y aún así los defienden. Y encima de no entregarnos todo el mercado que podríamos abastecer, nos intercambiaron por carne de cerdo. Nosotros hoy estamos comiendo cerdo norteamericano por los limones. Pues no sé si se acuerdan que vino el vicepresidente norteamericano y dijo, bueno, abrimos los limones, pero ustedes me abren el mercado argentino para la carne de cerdo norteamericana. Bueno, así se manejan los países que defienden sus intereses, y los países en serio, y los países cuya población vive muy bien. Nosotros tenemos una plena conciencia de eso, de que las negociaciones internacionales también significaban, y sobre todo significaban, intereses. Se ha retrocedido mucho por este empate, por esta política exterior pendular, por estos proyectos de país que no se terminan de cerrar. Ustedes fíjense que estos 4 años hubo un acelerado proceso de desindustrialización, de cerrar fábricas. Bueno, tiene que ver con esa Argentina. Reitero también una cosa que a veces molesta a los auditorios. No es una lucha de buenos contra malos. Significan proyectos de país, visiones de país. Son diferentes. Creen profundamente en eso. Porque piensan, ¿para qué vamos a emprender la lucha por la industrialización? No, nos va a llevar décadas. Mejor hagámosla más fácil, que es esta. Ahora esta tampoco la tenemos asegurada, ¿no? Y yendo al futuro, un poco, daría para hablar mucho más de nuestra política exterior, ¿no? Un último tema que lo había pensado Natalia, lo había dicho Natalia, y creo que es importante para ustedes también como elemento de análisis. Nosotros estábamos profundamente integrados al mundo, profundamente integrados al mundo. Hoy nos quieren pegar con una política exterior que solamente tuvo relaciones carnales casi con Venezuela y con Irán. Nosotros éramos profundamente integrados al mundo. Lo que comentaba Nati, nosotros habíamos luchado con éxito en Naciones Unidas por una resolución que defina los parámetros que tienen que regir una relación entre una nación soberana y los fondos buitres. Que era muy importante, pero que nos había pasado solamente a nosotros, porque pocos países en el mundo caen en default. Y la Argentina estaba sola en Naciones Unidas con eso. Y llegamos a una votación de la Asamblea General donde tuvimos 136 votos de apoyo de un total de 193. 11 votos en contra solamente y 41 abstenciones.
Esas 41 abstenciones eran países que querían votar por nosotros, pero que tenían muchas presiones del Fondo Monetario Internacional, de Alemania, de Estados Unidos. Entonces se abstuvieron. Ahora, muchos de esos 136 países ni entendían de qué se votaba, pero votaron por nosotros, porque nosotros habíamos hecho una política exterior, habíamos patrullado el mundo, nos habíamos integrado, tratábamos a todos los países en igualdad de condiciones. Por lo tanto, teníamos los 54 votos de África. ¿Pero por qué? Porque esa política de profunda integración, de darle bolilla a todos, de meternos en los problemas, a ver cómo los podíamos ayudar, también con cooperación sur-sur. Porque había muchos países de África, les pongo un ejemplo, por lo cual nosotros éramos muy populares en África. Nosotros los ayudábamos a extender su frontera agropecuaria como una forma de garantizar su seguridad alimentaria también. Entonces la Argentina estaba en todo eso y por eso estábamos integrados. Una cosa que se sabe poco, fuimos felicitados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por nuestro papel allí. Nosotros nos tocó ser miembro no permanente, pero el secretario general nos felicitó formalmente por el rol que había jugado la Argentina como país puente. También estábamos profundamente integrados en UNASUR, CELAC, que era la reunión de todos los países de América Latina y el Caribe, y en UNASUR también. Era un país que colaboraba y se integraba y luchaba también para que esa integración se consolide. Por eso muchas veces molesta cuando dicen, no, el aislamiento internacional, no, ahora estamos aislados. Porque el mayor aislamiento de un país es que nadie nos quiere prestar un dólar. Ustedes vieron que en las relaciones personales también, todos son amigos nuestros, pero cuando les pedimos plata, aparecen los amigos en serio, ¿no? O los usureros. Bueno, nosotros hoy estamos en manos de los usureros. Y fíjense, hoy el aislamiento que tenemos, con dolores, veo que la Argentina es usada como campaña electoral en otros países, ¿no? De lo que no, del camino que no hay que recorrer. Yo me siento ofendido, ¿no? Aún con países hermanos, ¿no? Si yo fuera vicecanciller, haría una notita, ¿no? De protesta, ¿no? Momento, se trata de la Argentina. Tenemos problemas, estamos enfrentados, hay una campaña electoral, no estamos de acuerdo con este modelo, pero es mi país. Hoy es mostrado en los noticieros de Europa, pero además para despertar lástima, ¿no? Entonces, estamos aislados. Somos noticias, pero somos tristemente célebres, ¿no? Entonces, para ir al futuro un poco, para ir terminando y luego debatir con todos ustedes. Yo pertenezco a una generación que la tuvo más fácil, ¿no? Porque yo empecé a estudiar cuando el mundo estaba en una guerra fría y las cosas estaban muy claras, ¿no? De ninguna manera puedes instaurar un régimen socialista en el hemisferio occidental, como se llama, como Estados Unidos le llama a nuestro continente, y tampoco puede haber muchos regímenes capitalistas en la zona de influencia de China y Rusia, y así pasó lo de Chile. Cuba sobrevivió, por eso hoy es un símbolo, pero Vietnam no podía ser capitalista. Las cosas estaban más o menos claras y las áreas, había zonas grises, sí, África, ¿no? Había algunas zonas de África como Angola, que era una zona de disputa, pero las cosas estaban más o menos claras. Y tampoco era tan importante el proyecto de cada país porque los márgenes eran menores también. Si nosotros hubiéramos querido empezar el camino de la industrialización en la década del 60 al 70 hubiera sido muy complicado, no nos hubieran permitido, ¿no? Pero era un mundo más previsible. Hoy es un mundo mucho más caótico, es multipolar, es un mundo donde no sabemos verdaderamente para dónde va, por lo menos en lo político, pero sí hay un elemento que quiero decirles que siempre es permanente y que a los países ayuda. Nosotros tenemos que tener conciencia de cuáles son nuestros intereses y seguir esos intereses a rajatabla. Los países que triunfan hacen eso. Y no dejarnos llevar por los cantos de sirena. Fíjense en un aspecto, ¿no? A nosotros nos criticaron mucho por los modos. Bueno, una política exterior independiente, ¿no? Era una política exterior fuerte, definida, pero bueno, podrían haber hecho de una manera un poco más educada, más cordial. Y bueno, tal vez tengan razón, yo hago una autocrítica, ¿no? A lo mejor podríamos haber hecho lo mismo de una manera mucho más educada.
Pero eso también, el tema de los módulos modales, es un pretexto. Porque ¿qué tendríamos que decir hoy de algunos líderes internacionales? Nosotros no criticamos la belleza o la fealdad de la esposa de un presidente, ¿no? O las barbaridades que hemos escuchado en esta Asamblea General de Naciones Unidas, horrible. Es una Asamblea General horrible, con discursos de bárbaros, de incivilizados. Bueno, ¿y dónde están los modos y los modales? ¿Dónde está la crítica a eso? No importa. Porque en realidad, cuando nos criticaban a nosotros por los modos o los modales, nos criticaban nuestra política exterior. Les molestaba nuestra independencia. Eso es lo que molestaba. Pero, de vuelta, el mundo se rige solamente por intereses. Y nosotros tenemos que definir cuáles son nuestros intereses nacionales de acuerdo al modelo de país. Y usted me va a decir, bueno, sí, es muy fácil, estoy de acuerdo con vos, bueno, ahora decime cuáles son nuestros intereses, ¿no? Bueno, pienso que tenemos que sí iniciar el camino a la industrialización aún con nuestra crisis. Pero empezar por la bolilla 1, el capítulo 1 de estos, que tampoco se habla mucho en la Argentina. Nosotros no hemos estudiado nuestro país para definir qué proyecto de país queremos y qué política exterior tenemos que instrumentar. Tenemos que estudiar nuestro país primero. Y acá hay temas que no se hablan. Por ejemplo, nuestra posición en el mundo. Estamos lejos de los mercados de consumo. Eso es verdad. Por lo tanto, un proyecto de desarrollo lo primero que tiene que hacer es pensemos una política de abaratar el transporte. Porque si los centros consumidores están lejos, los centros consumidores más ricos, digo no, porque África no está tan lejos, pero no es un centro consumidor que a nosotros nos va a potenciar nuestro desarrollo. Tenemos que tratar de venderle a China, venderle a Rusia, venderle a Europa, están lejos. Primera conclusión, sistema de transporte. Bueno, destruimos Selma en los 90, la empresa de líneas marítimas argentina. No fue una casualidad. No fue una casualidad. Primera cosa es, tenemos un extenso litoral marítimo, pero vivimos de espalda al Atlántico. Absolutamente de espalda al Atlántico. No tenemos una política pesquera agresiva. Necesitamos más puertos, por ejemplo. No tenemos política de ordenamiento territorial. No tenemos política de ordenamiento poblacional. Prácticamente da lo mismo vivir en cualquier parte del país. Y eso ha hecho que acá, en Buenos Aires y Capital Federal, vive el 40% de nuestra población. Es imposible el desarrollo así. Nosotros tenemos las zonas donde están los recursos naturales más valiosos nuestros con muy poca densidad de población. Eso es otro problema. No tenemos ninguna ciudad cerca de los hielos continentales. Tenemos que ir pensando en regionalización. Yo sé que es una mala palabra, pero regionalizar nuestra economía. Porque nosotros tenemos provincias divididas por paralelos y meridianos, donde tiene una realidad en la costa, otra realidad en la cordillera, y no son proyectos productivos que podamos ensamblar. No son temas importantes, por ejemplo, los pasos fronterizos con Chile. Los deberíamos saber de memoria, los argentinos. De memoria los deberíamos saber. Y los gobernadores deberían estar locos por asfaltar los pasos para atravesar la cordillera. Tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, volviendo a lo que decía María, China es el futuro, ahí le tenemos que vender, somos economías complementarias, permite que le vendamos bienes con valor agregado. Sacamos la lotería con eso, porque nos están permitiendo desarrollarnos. Bien, ¿por dónde vamos a exportar? ¿No? Vamos a mandar todo a Buenos Aires y Rosario y de ahí a atravesar el Cabo de Hornos, o nos convienen los puertos chilenos. Nos convienen los puertos chilenos, bien. Tendríamos que estar discutiendo ya los servicios portuarios chilenos para que nuestras exportaciones sean baratas. Porque nosotros tenemos que sacar todo el costo de exportación para que sean competitivos. Porque nosotros no vamos a querer hablar y no queremos hablar de reforma laboral. Aquí cuando se habla de reforma laboral significa quitarle derecho a los trabajadores. Nosotros no queremos. Bueno, para no hacer eso necesitamos abaratar los costos de exportación a Argentina. Tenemos que discutir con los chilenos que nos cobren pocos servicios portuarios, por ejemplo. Negociar la carga, negociar el flete. Todo eso tendríamos que estar hablando hoy como país. ¿Dónde colocar la población? Que sea realmente ventajoso irse a la Patagonia. Que sea realmente ventajoso deslocalizar. Pero también para deslocalizar necesita un plan de desarrollo
Porque hoy yo a una empresa que está en Berazategui no le puedo decir, ¿por qué no te vas a Chubut, a Gastre y te instalas ahí? Y él me dice, sí, perfecto, ¿cómo exporto? ¿Por cuál puerto? ¿Quién me paga el flete? No tengo caminos. Yo soy de Santiago del Estero, no sé si lo han notado porque no se nota. Pero nosotros tenemos en la provincia tenemos una muy buena política de erradicación de empresas y de industrias, ¿no? Porque la provincia le devuelve el 30% de lo que la empresa invierte. ¿Pero por dónde va a sacar la producción? ¿Por la ruta 34? 1100 kilómetros a Buenos Aires. Lo más iba a ser el puerto. Iba a ser el puerto, bueno. No lo cumplió. No lo cumplió. Se engallaron algunos barcos. Pero bueno, nosotros tenemos que, para empezar a hablar de una política exterior, tenemos que definir ese plan de desarrollo. Y a partir de ahí hacemos nuestros sistemas de alianzas internacionales. ¿Con quién nos vamos a asociar de acuerdo a lo que nosotros hoy nos convenga? Sin duda la integración, sin duda es potenciar Rusia y China, pero tenemos que hacer otras cosas y hablar de esto, del país que tenemos, de dónde estamos, que somos pocos, que tenemos un territorio enorme, que por ejemplo Santa Cruz y Tierra del Fuego no tienen conexión, salvo avión, porque nosotros no tenemos un sistema autónomo que conecte el continente con Tierra del Fuego. ¿No? Tendríamos que estar discutiendo también la navegación por el canal de Beagle, porque renegociando el canal de Beagle nosotros tenemos un acceso más fácil a la Antártida. Bueno, esos temas tal vez es por el tercer seminario, ¿no? Ya lo estamos vendiendo, estamos haciendo la venta en tercera parte del seminario. Yo los invito a que pensemos en estas cosas. Simplemente eso, que pensemos estos temas como país antes de pensar en la política exterior, y que nosotros veamos también el mundo, de nuevo reiterar esto, el mundo se mueve por intereses. Nosotros tenemos que saber a dónde vamos como país, ¿no? No se mueve ni por modales, ni por modos, ni por cordialidad, ni tampoco por fotos. Se mueve por intereses y quiero que ese mensaje ustedes también lo transmitan. Tenemos que saber a dónde vamos como país. Simplemente eso, quiero dar lugar a lo mejor una segunda pregunta y muchas gracias por todo.